Bueno, buenos días chicos, soy Julián, soy uno de los ayudantes del equipo de Rodri. Y bueno, nada, vamos a ver cómo sale esto. Vamos a tratar de implementar esta modalidad y algunas otras más, como habrán visto, para tratar de acercarles los contenidos a ustedes y facilitarles la cursada en la medida que tengamos a nuestro alcance. Así que bueno, si les parece, vamos a hacer el ejercicio 3 de la guía descriptiva, donde nos dice, tenemos dos series, ¿sí? Una sobre la superficie implantada en millones de hectáreas y la otra sobre la producción en millones de toneladas. Tenemos datos desde el año 93 hasta el 99 de manera ininterrumpida y nos dice hallar la media, la variancia y el desvío estándar muestral para la superficie implantada y la producción para el periodo 1993-1999. Lo que tenemos acá es que los datos están desordenados. ¿Por qué digo desordenados? Porque como bien ven, tenemos 17, 18, 20, 24, 22. Seguramente habrán visto las primeras clases, los datos a la hora de armar las tablas y a la hora de proceder en estos ejercicios de estadística descriptiva, los debemos ordenar de manera ascendente. Lo mismo pasa en la segunda serie. Entonces, para empezar, vemos que tenemos dos variables, X, que es la superficie implantada en millones de hectáreas, y luego Y. La denominamos con la letra I, puede ser la letra que quiera, pero es por practicidad. Tenemos la producción en millones de toneladas. Vemos que los datos originales no estaban ordenados, entonces los ordenamos ascendentemente y conformamos las tablas como lo vieron en la clase. Entonces, un valor importante es el de xi por fi, x al cuadrado por fi, la frecuencia acumulada, y acá anoté los porcentajes. Estos son las columnas y las filas que nos van a servir de utilidad para al menos esta clase de ejercicios. No recomiendo hacer toda la tabla porque a veces puede ser un tanto engorroso. En este caso lo único que hice fue ordenarlos ascendentemente y ver aquellos valores en la primera serie, aquellos valores como el 20 y el 22 que se repiten, poner la cantidad de veces que se repiten, que es 2 en cada uno. Perfecto, tenemos en ambos un número de 7 observaciones, así que vamos a empezar. La parte A nos dice averiguar la media. La media, vimos que la sumatoria de xi por fi dividido n desde 1 hasta n. En este caso vemos que xi por fi, la columna en total da 143 y eso dividido 7 nos termina quedando 20,43. Perfecto. Ya tenemos el primer punto. Luego la varianza. Para la varianza, por eso yo ya me anticipé e hice todos estos cálculos. Después pueden chequearlos, corrobórenlos y cualquier cosa escriben ahí en los comentarios. Pero si esto está bien, nosotros sabemos que la varianza, que tiene la siguiente fórmula, la sumatoria de igual 1 a n de xi cuadrado por fi sobre n menos la media al cuadrado, nos queda entonces 1957 dividido 7 menos la media al cuadrado. Esto nos termina dando 5,03. Ya con esto podemos averiguar lo que en la mayoría de los ejercicios nos piden en lugar de la varianza, que es el desvío muestral. Desvío muestral que simplemente es sacarle la raíz a la varianza. Nos termina dando 2,24. Ya averiguamos el primer punto para la variable x, que es la superficie implantada. Ahora vamos con la producción. Hacemos lo mismo. No voy a copiar las fórmulas, me lo voy a ahorrar, pero ustedes síganme. Después chequenlo como les decía. Hacemos también media, varianza y desvío, que es la raíz simplemente de la varianza, por lo que a su vez, si quisiéramos del desvío pasar a la varianza, bastaría con elevar al cuadrado. Este es el inciso A. Vamos con el inciso B. El inciso B nos dice hallar la mediana y el modo para cada una de las series. Algo que no destaqué porque no es tan relevante a la hora de sacar la media, la varianza y el desvío, es el tipo de variable. Esta es una variable que es discreta, son todos números enteros, y no es una variable continua, como vamos a ver en otro tipo de ejercicio que después voy a subir, que es el 8. Entonces, en este ejercicio 3, ambas variables son discretas, son dos series distintas, tenemos que abrir el cuadro de alguna manera y realizar una tabla de frecuencias
para cada una de las dos variables. Vamos a ir con el ejemplo de x, hallar la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor. Siempre recuerden que nosotros lo que estamos viendo son valores acá, valores de x o valores de y, pero a lo que hago referencia es valores de la variable. Ahora, para llegar a valores de la variable, en este caso para la mediana, lo que tenemos que hacer es primero y principal n dividido 2. N dividido 2 es 7 dividido 2, n es el número de observaciones, recordemos, y esto nos da 3,5. Ahora bien, ¿qué nos dice este 3,5? La mediana es el valor de la variable hasta donde se acumula el 50% de los datos. Entonces, por eso dividido 2, porque siempre va a ser el 50% de los datos. En el caso de una variable discreta lo podemos sacar así, casi a ojo diría uno, porque nosotros lo que vemos es que 3,5 datos tenemos que cotejar este valor de 3,5 en la columna de frecuencia acumulada y ver cuál es el primer valor que supera este 3,5. ¿Por qué que supera 3,5? Porque es el primer valor que supera el 50% de los datos, que es 3,5, valga la redundancia. Entonces, este valor, el 4, vemos que es el primer número que pasa el 3,5. A partir de ahí, vamos a marcarlo. A partir de ahí, no se confundan, la mediana no es esto. La mediana hay que ir acá y decir bárbaro. La mediana, entonces, es el 20. El 20, ¿queda claro? Vamos al primer valor que supera el 50% de los datos en la frecuencia acumulada absoluta. Perdón, frecuencia acumulada simple. Y ahí decimos entonces que la mediana es de 20. Entonces la mediana de la superficie implantada es de 20 millones de hectáreas. ¿Perfecto? Bueno, ahora después seguimos. El modo. El modo es el valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. Entonces, así como en la mediana entrábamos por la columna de f grande, en el modo entramos por la columna de f chica. ¿Qué quiere decir esto? El valor de la variable que se repite con mayor frecuencia. Vemos acá que justo acá hay un 2, no nos tenemos que apresurar porque abajo también hay otro 2. Es decir, que el valor de 22 como el valor de 20 se repiten dos veces. Esto quiere decir que es una variable bimodal. Es una variable bimodal porque tiene dos modos, que en este caso son 20 y 22. ¿Queda claro? Ya resolvimos este punto. Si no, si tuviéramos solamente una variable que se repite dos veces y el resto una, sería una variable unimodal, como la mayoría de las veces, y diríamos que el modo es tal. En el caso, nosotros vemos que acá la mediana, lo mismo, el mismo procedimiento, n dividido 2 igual 3,5, porque recordemos que es el mismo número de observaciones, y vemos que el primer valor que sobrepasa también es 4, pero coincide con este valor. Entonces la mediana, en el caso de la producción en millones de toneladas, es 46. Vamos a marcarlo también por las dudas. Segundo paso, vamos al modo. Acá nos surge un problema. Todas las variables se repiten con igual frecuencia. No hay una que supere a las demás. Entonces lo que concluimos es que no hay modo, porque no hay una variable más frecuente que las demás. ¿Está bien? Perfecto. Vamos al punto C. Dice, vamos a hacerlo acá porque es bastante más largo. Dice, hallar para ambas variables el rango, los cuartiles y la distancia intercuartilar. En el caso de una variable continua, esto lleva un proceso un poquitito más largo. Van a ver en el próximo ejercicio que consisten de una extrapolación y algunos pasos más en los que se suelen cometer errores, por lo que deben tener cuidado y prestar atención. Pero acá, como les venía comentando, es un poco más sencillo y absolutamente más mecánico. Entonces, en el caso del rango, vamos a hacer primero con x para respetar el orden. El rango es el valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. Esto es 24 menos 17. 7. Seguimos. Los cuartiles.
Los cuartiles es una forma que tienen los percentiles, por decirlo así. Nosotros tenemos el primer cuartil, que es el percentil 25, o primer cuartil, percentil 50, o segundo cuartil, y percentil 75, o tercer cuartil. Como ven, van de 25 en 25. Y ahora vamos a calcular esto. Para hacer el percentil 25, lo único que tenemos que hacer para el percentil 25 es sacar el OAP. ¿Qué es el OAP? El OAP es K, que es el orden del percentil que queremos sacar, por N dividido 100. En este caso, 25 por N, que es 7, dividido 100. Nos da 1,75. Este es el OAP. Este es más o menos el único cálculo que hay que realizar para sacar percentiles cuando estemos tratando con variables discretas. Porque nosotros decimos, bueno, 1,75. Vamos a la frecuencia acumulada nuevamente y decimos cuál es el primer valor que supera el 1,75. Vemos que acá está el 2 y como el 2 supera, decimos entonces, vamos a la variable y decimos que el percentil 25 es P25 es igual a 18. Ese es el valor de la variable hasta el que se acumula el 25% de los datos. El percentil 50, curiosamente, si quieren hagan esta cuenta, es más, ¿saben qué las vamos a hacer? Nos da, digamos, percentil 50 es 50 por 7 dividido 100. Nos da 3,5. ¿Esto les suena de algún lado? El 3,5 que tenemos acá es el mismo que el que tenemos acá. Por eso se dice que el percentil 50 o el segundo cuartil es equivalente a estar hablando de la mediana. Porque si nosotros replicamos este procedimiento y vemos cuál es el primer valor que supera el 3,5 datos o el 50% de los datos, vemos que 57 está acá, es el primer valor que supera el 57% de los datos. Y a su vez corresponde, claro está, si hacen las cuentas bien, esto debería ocurrir, que el 4 es el primer valor que supera el 3,5, que es precisamente el 50%. Entonces vamos y nos da 20. Lo mismo que habíamos concluido acá. Entonces percentil 50 es un equivalente de la mediana y en este caso da 20. Cuando el valor de la variable es 20, estamos tratando con ya el 50% de los datos. El 50% de los datos, lo que es lo mismo que decir que el 50% de los datos se acumula hasta que la variable toma el valor de 20. Y luego el percentil 75 es el OAP 5,25, porque hacemos 75 por 7 dividido 100. Y vamos a la frecuencia y decimos, bueno, perfecto, 5,25, el primer valor es este, por lo que es 22. Si quisiéramos hacer el rango intercuartilar o la distancia intercuartilar, lo único que hay que hacer es la distancia que hay entre el percentil 75 y el 25, una simple diferencia. En este caso, al tratar de números chicos, 22 menos 18, 4. Ese es el rango intercuartilar. ¿Está bien? Voy a hacer una hoja más. Vamos a hacer ahora el de la i, la variable i. El rango, en este caso, como habíamos visto, en el valor máximo menos el valor mínimo, nos queda 57 menos 38. Y esto nos dice que es 19. Perfecto. Siendo el rango 19, procedemos a sacar los percentiles. 25, 50 y 75. Ya sabemos que el percentil 50 es igual a la mediana y que por lo tanto esto va a ser igual a 46, que el percentil 75 va a tener, porque esto, recordemos que si n es igual y el percentil es el mismo, el OAP también va a ser el mismo. Entonces sabemos que tenemos que buscar 1,75 datos,
Entonces vemos ahí que el 2 es el primer valor que supera el 1,75, por lo que el percentil 25 es 39, el valor de la variable 39, y luego el 5,25 vemos que 6 coincide con 53. Entonces, me quedó medio feo el 53. Lo anoto acá por las dudas, para que no haya confusiones. Sabiendo esto, sabemos ya que el rango intercuartilar, como bien dijimos, era P75 menos P25, lo que nos queda en 14. 14 es el rango o la distancia intercuartilar. Y finalmente, para terminar el ejercicio, nos pregunta cuál de las series tiene mayor variabilidad. A la hora de comparar la variabilidad, se puede tomar tanto la varianza como el desvío. Habitualmente uno toma el desvío estándar. Entonces, vamos a ver. El desvío estándar de la primera serie, me quedó medio arriba, el desvío estándar de la primera serie, no hace falta ni que lo escriba, la verdad, es de 2,24. Y el desvío estándar de la segunda serie es de 6,68. Queda bastante claro que la primera serie tiene menor variabilidad. Y si quisiéramos estar más seguros todavía, a ver si hicimos bien los procedimientos, vemos. En este caso, la varianza de X, que es sumamente inferior a la varianza de Y. Concluyendo que la serie que tiene menor variabilidad es la superficie implantada. Y en un hipotético caso, si quisiéramos invertir en la superficie implantada o en una producción, sabríamos que por ahí los rendimientos de la producción son mayores, porque vemos que hay una media de 20 contra una media de 46, pero en tal caso la variabilidad, que se usa mucho para los retornos en las inversiones, puede perjudicarnos mucho, por lo que hay que tener cuidado. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya quedado claro, que no tengan ninguna duda y cualquier consulta, escríbanla. Saludos.